Vamos a resolver un ejercicio de estadística bidimensional. Las calificaciones obtenidas por 40 alumnos y alumnas en matemáticas y física figuran en la siguiente tabla. En ella la variable X representa las calificaciones de matemática e Y la de física. La tabla representa la frecuencia de los pares obtenidos. Sumando los datos fila a fila, obtendremos las frecuencias marginales obtenidas, por ejemplo, en matemáticas, mientras que si sumamos columna a columna, iremos obteniendo las calificaciones obtenidas en física. Obviamente, la suma de ambas frecuencias marginales debe coincidir con el número total de alumnos y alumnas que se presentaron a las pruebas. Esto nos va a permitir, con las frecuencias marginales, construir una tabla para la variable matemática y una tabla para la variable física. Y en ambos casos, completando las tablas con los conocimientos que ya poseemos de la estadística de cuarto de la ESO, podremos calcular tanto la media como la varianza como la desviación típica de la variable de resultados obtenidos en física y de resultados obtenidos en matemáticas. Y comenzamos por calcular la frecuencia de las notas obtenidas en matemáticas. Por ejemplo, el número de alumnos que ha sacado un 2 ha sido 4, el número de alumnos que ha sacado un 5 ha sido 18. Una vez hecho esto, completaremos las dos siguientes columnas, que serán la base para poder calcular tanto la media como la varianza. En la segunda columna lo que estamos haciendo es multiplicar cada dato por su frecuencia. 2 por 4 que son 8, 5 por 18 que son 90, y así hasta el final. Por último, sumamos toda esa columna, que es la que nos va a permitir calcular la media. La tercera columna se obtiene multiplicando la frecuencia por el cuadrado de cada dato. De esta manera vamos obteniendo los valores necesarios para poder calcular la varianza. La media, haciendo uso de la fórmula, se obtiene sin más que dividir la suma de la segunda columna entre el número total de datos o tamaño de la muestra. Realizado ese cálculo, observamos que nos da 5,6. Para obtener el valor de la varianza, todo lo que tenemos que hacer es tomar la suma de la tercera columna, dividirla entre el número de datos y a ese resultado restarle la media que acabamos de calcular elevado al cuadrado. Y llevando esto a la calculadora, obtenemos el valor de 3,09. Para calcular la desviación típica, solo tenemos que hacer la raíz cuadrada de la varianza obtenida, y este valor es de 1,7578. Ahora vamos a ordenar todos nuestros datos, los datos obtenidos, para proceder a realizar las mismas operaciones, pero en este caso con la variable y, es decir, con los resultados obtenidos en física. Es decir, vamos a seguir los mismos pasos partiendo de las frecuencias marginales obtenidas en física. Completamos las frecuencias obtenidas y una vez completada esa columna, la multiplicamos por los valores de I sub I, es decir, por los valores obtenidos en física. Y como antes, la tercera columna se corresponde al producto de la frecuencia por cada uno de los datos elevado al cuadrado. Y volvemos a calcular la media, la varianza y la desviación típica. La media, pues la suma obtenida en el producto I sub I por F sub I, dividido entre el número de datos, y eso nos da 5,45. Una vez obtenida la media, de lo que se trata de calcular la varianza, que es el resultado de dividir la suma de la última columna entre el número total de datos o tamaño de la muestra, que en este caso es 40, restándole la media que acabamos de obtener elevado al cuadrado. Una vez obtenido ese valor, todo lo que hacemos es extraerle la raíz cuadrada para obtener la desviación típica. Vamos a organizar todos nuestros datos para irnos al siguiente paso, en el que trataremos de ver si existe alguna relación entre estas variables, para lo cual vamos a tener que calcular la tabla de frecuencias conjuntas. Se trata de una tabla muy sencilla en la que tratamos de hacer un recuento de cada pareja de datos. Por ejemplo, el número de alumnos o alumnas que han obtenido un 2 en matemática y un 3 en física son 4. El número de alumnos que han obtenido un 5 en matemática y un 4 en física son 7, y así hasta el final, para terminar sumando esa columna, que obviamente nos tiene que dar igual al tamaño de datos, que en este caso es 40. La última columna se obtiene sin más que multiplicar los datos que aparecen en la pareja por su frecuencia, es decir, 2 por 3 y por 4, que son 24, o 5 por 4 y por 7, que son 140, y así hasta el final, para terminar sumando también esa columna. Toda vez que hemos concluido esa columna, lo que vamos a hacer es calcular la covarianza, que nos va a permitir saber cómo varía X e Y de forma simultánea.
Y esto se obtiene sin más que tomar la última suma que hemos obtenido, que nos dio 1325, y dividirlo entre el tamaño de la muestra, que era 40. Para ese resultado, restarle el producto de las medias obtenidas tanto para X como para Y, tanto para matemáticas como para física. Lo que, haciendo uso de nuestra calculadora, nos arroja un valor de 2,605. Y ahora vamos a calcular un dato muy importante, el coeficiente de correlación de Pearson, que nos va a dar qué tipo de correlación existe, si es que existe, entre una variable y la otra. Para calcularlo necesitamos lo que acabamos de obtener, que era la covarianza, dividido entre el producto de las desviaciones típicas respectivas de matemáticas y de física. Se trata de un valor que varía entre -1 y 1. Si el coeficiente es positivo, la correlación es directa. Si es negativa, la correlación es inversa. En todo caso, cuanto más próximo a 1 o cuanto más próximo a -1 se encuentre ese valor, nuestra correlación será más fuerte o menos fuerte. Nosotros hemos obtenido un valor de 0,92 aproximadamente, un valor bastante próximo a 1. Por tanto, la relación entre las dos variables es bastante elevada, lo que nos va a permitir poder hacer previsiones de qué valores se obtendrían en física conocida la nota en matemáticas. Pero para poder hacer una predicción de este tipo, vamos a necesitar algo más. Vamos a calcular las rectas de regresión, en este caso de y sobre x, para lo que, evidentemente, si observas detenidamente la fórmula, prácticamente tenemos todos los datos y solo nos hace falta la pendiente de la recta. Por una parte tenemos y menos la media de y, que es igual a la pendiente por x menos la media de x. ¿Que cómo se calcula la pendiente? En el caso de y sobre x, se trataría de dividir la covarianza entre la varianza con relación a x. Y como puedes observar, esto nos da 0,84. Es decir, que nuestra recta sería y menos la media de y menos 5,45, que es igual a 0,84 por x menos la media de x, que era 5,6. Si de ahí despejamos la y deshacemos el paréntesis, realizando las operaciones indicadas, al final nuestra ecuación queda de la siguiente forma. Y es igual a 0,84x más 0,746. Esta ecuación nos permitirá, entre otras cosas, hacer predicciones de resultados de física conocido un posible resultado en matemática. La predicción obviamente será más fiable cuanto más fuerte sea la correlación. Por ejemplo, podemos contestar a la pregunta ¿cuánto se espera que obtenga en física un alumno que ha sacado un 6 en matemática? Si sustituimos directamente en nuestra ecuación la x por un 6, vamos a obtener el valor o la predicción que podemos esperar para un resultado de 6 en matemáticas, que como puedes comprobar, en nuestro caso, nos daría 5,786. Pero ahora te propongo llevar los pares de datos que teníamos a GeoGebra y representarlo cual si fueran puntos cada una de esas parejas, puesto que estamos hablando de coordenadas. Por ejemplo, para x igual 2 e y igual 3 tenemos un punto, y así con el resto. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos una nube de puntos. Pues si además representamos la recta de regresión que obtuvimos hace nada, observarás que los puntos tratan de situarse alrededor de la recta, es decir, de todas las rectas posibles que podríamos dibujar, esta es aquella donde la distancia de los diferentes puntos a la recta es la mínima posible. Eso es lo que nos va a permitir poder realizar una predicción sobre los resultados que se van a obtener en física, conocido el resultado que se ha obtenido en matemática. Y ese resultado será tanto más fiable cuanto mayor sea la correlación, o más fuerte, entre una variable y la otra. Hemos hecho un recorrido muy rápido por el tema. Yo creo que lo conveniente es que vuelvas a ver el vídeo, pero parándolo y viendo los detalles de cómo se calculan cada uno de los datos. Y a partir de aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.